Bendiciones, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Voy a compartirles hoy día, mis hermanos, un salmo más de las Sagradas Escrituras, Salmo número 43. Les pido, mis hermanos, que abran su Sagrada Biblia en este momento. Vamos a leer todos juntos para así comprender el mensaje de Dios que a través de este salmo bello nos va a hablar. Porque los salmos, mis hermanos, son para interiorizarlos en nuestro ser, ¿verdad, mis hermanos? En nuestra persona. Que el amor de Dios, que al igual que el salmista sentía por Dios, lo sentamos también nosotros en nuestros corazones. Vamos a comenzar pues en este momento y lo leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hazme justicia, oh Dios, y defiende mi causa del hombre sin piedad, de la gente tramposa y depravada. Líbrame tú, Señor. Si tú eres el Dios de mi refugio, ¿por qué me desamparas? ¿Por qué tengo que andar tan afligido bajo la presión del enemigo? Envíame tu luz y tu verdad, que ellas sean mi guía, y a tu santa montaña me conduzca al lugar donde habitas. Al altar de Dios me acercaré, al Dios de mi alegría. Jubiloso con arpa cantaré al Señor mi Dios. ¿Qué tienes, alma mía? ¿Qué te abate? ¿Por qué gimes en mí? Confía en Dios, que aún le cantaré a mi Dios Salvador. Amén, amén, aleluya. Este salmo, mis hermanos, vemos en el primer versículo cómo le pide el salmista que le haga justicia, que Dios se apiade de él y le haga el favor de quitarle a sus adversarios, de todas aquellas personas que no tienen piedad de él, de todas aquellas personas que continuamente lo están queriendo sacar a un lado, o sea, alejar de Dios. Porque eso pasa, mis hermanos, muchas veces nos sentimos afligidos, desesperados por las contrariedades de esta vida. Pero no tengamos miedo, si tenemos fe, si tenemos confianza en el Dios que nos ayuda, no nos pasará nada. Pero hay que tener esa confianza en realidad. No solamente hablar con nuestros labios, sino sentir el amor por Dios y sentir el amor de Dios hacia nosotros. Porque el amor de Dios, mis hermanos, no debe alejarse nunca de nuestra persona, ¿verdad? Siempre tenemos que hablar con Él para que Él continúe ayudándonos en todas nuestras aflicciones. El salmista sentía que el Señor lo había abandonado. Dice, si tú eres el Dios de mi refugio, ¿por qué me desamparas? ¿Por qué tengo que andar tan afligido bajo la presión del enemigo? Eso sentía el salmista. Y recordemos, mis hermanos, que el rey David en aquel tiempo continuamente estaba en guerra con sus enemigos de los países lejanos. Él siempre estaba en guerra con ellos. Él quería apoderarse de las tierras porque los demás se querían apoderar de Jerusalén. Pues a él le convenía más apoderarse de las tierras de ellos y no que los otros países llegaran y abatieran con todo. En realidad eso era muy permitido en aquel entonces, que un país llegara y se apoderara del otro. Pero Dios siempre estuvo ayudando al rey David, y como él tenía esa fe, él tenía esa seguridad, no tenía miedo. Claro que muchas veces, al igual que nosotros, nos sentimos afligidos, sentimos que el Señor está muy alejado de nosotros, y es necesario, mis hermanos, que hablemos con Él. Al igual que el rey David hablaba con nuestro Dios, así también nosotros tenemos que hablarle al Dios Todopoderoso. Y la ayuda no va a tardar en socorrernos. No va a tardar en llegar, porque Dios nuestro Señor nos ama. Dios nuestro Señor quiere que continuemos haciendo su voluntad. Entonces, si hacemos la voluntad de Dios, mis hermanos, no debemos tener ningún temor, porque el Señor está siempre con nosotros. Dice del versículo 3 en adelante, envíame tu luz y tu verdad, que ellas sean mi guía, y a tu santa montaña me conduzcan al lugar donde habitas. ¿Le pedimos eso al Señor realmente? El Señor nos conduce siempre por el buen camino, pero nosotros le correspondemos de la misma manera. Vamos también guiados por el amor de Dios ante Él, ante su santa morada, porque el Señor se encuentra allí en los templos, mis hermanos. Obviamente que, como dice mucha gente, que Dios se encuentra en todas partes. Si es la verdad, eso es una gran verdad. Ahí donde tú te encuentras en este momento, ahí está Dios. Pero Él tiene un lugar donde nosotros tenemos que ir y llevar nuestros regalos, nuestros presentes para Él, para que el templo
continúe radiante, continúe bien limpio, tengamos siempre aire acondicionado, un calentón. Todo eso es necesario, mis hermanos, para que nosotros cuando vamos al templo nos sentamos a gusto. Pero eso nos corresponde a nosotros, de tenerlo siempre bien limpio y que con ese gozo que hacemos las cosas, así el Señor se sienta bien amado por nosotros. Esa es nuestra responsabilidad, de mantener el templo de Dios, o sea, su santa morada, bien limpiecita, como el Señor debe serlo, ¿verdad? El Señor es perfecto y en un templo debe haber perfección. Y nosotros somos los responsables de eso, de mantener nuestro templo bien limpiecito, bien activo con nuestro amor hacia Dios. Porque si no somos así, si no amamos a Dios, sino solamente de habladas, si solamente porque queremos un favor de Él, eso no está bien. Hay que ser agradecidos con Dios también, al igual que como escuchamos aquí en este bello Salmo 43. La realidad es esa. Si nosotros con nuestro amor le correspondemos siempre a Dios, Él nos va a corresponder de la misma manera y nunca vamos a quedar decepcionados. En el 4º versículo dice: al altar de Dios me acercaré, al Dios de mi alegría, jubiloso con arpa cantaré, al Señor mi Dios. Así debe ser, mis hermanos. En realidad, cuando vamos al templo, debemos corresponderle a Dios con mucha alegría, con mucha paz en nuestro interior, mucha paz en nuestra alma. De la misma manera que Él siempre nos va acompañando, de esa misma manera hay que acompañar a Dios allí en su santo templo, en su santa morada. Como lo dice aquí, ¿verdad? Jubilosos, debemos de cantarle al Señor con los instrumentos que sean, pero cantarle con alegría, con amor. Cuando vamos a misa, hay que estar activos, hay que corresponderle a Dios. No solamente estemos allí como monigotes, como parapetos, no. Tenemos que corresponder a Dios con todo nuestro amor, porque Él siempre nos corresponde de esa manera. Dice en el versículo 5, ¿qué tienes, alma mía? ¿Qué te abate? ¿Por qué gimes en mí? Confía en Dios, que aún le cantaré a mi Dios Salvador. Es que debemos ser alegres, mis hermanos. Nuestra alma se siente abatida muchas veces, y es por ese alejamiento de Dios en nuestros corazones. Nos alejamos de Él y luego queremos que Él nos corresponda al 100%. Es que Él sí nos quiere corresponder, mis hermanos, pero no somos activos con Él, no somos amorosos, sino solamente cuando ocupamos de Él, y eso no está nada bien. Debemos ser activos pero amorosos a la vez. Nuestra alma se siente que está totalmente abatida. ¿Por qué? Por ese abandono, porque nunca nos acercamos. ¿Y cómo no va a estar abatida el alma? Si el alma se llena con las oraciones, yendo a ver a nuestro Dios ahí en el templo, hablar con Él, platicándole de todos nuestros problemas, aflicciones, de dificultades que no podemos resolver, Dios nos ayuda. Y hay que corresponderle dejando también de pecar, porque a veces somos tan pecadores y no queremos dejar aquello. Y si no lo dejamos, ¿cómo nos va el Señor a corresponder? Tenemos que dejar todos los malos hábitos que tenemos en nuestra persona y pedirle al Señor que los aleje lo más lejos de nuestra vida, porque siempre andamos buscando hacer daño, siempre tenemos malos pensamientos y todo eso, mis hermanos, debe de terminar, debe acabarse, debe alejarse de nuestra persona. Así es que esa es una recomendación que se nos da a través de este bello salmo. El rey David, él continuamente iba al templo y también pues los profetas le avisaban al rey David que él estaba bien, y cuando él se alejaba, obviamente que los profetas iban y le decían que no se alejara de Dios, de lo contrario Dios lo iba a abandonar también. Y cuando el rey David no hacía caso de las palabras de Dios, él sufría las consecuencias, y por eso es que él se ponía a hablar con Dios y le decía: ¿qué tienes, alma mía? ¿Por qué te sientes abatida? Si el Señor está allí, ¿por qué? Obviamente, hermanos, que cuando nosotros tenemos pecados y no nos queremos alejar, ahí están todavía. Nos sentimos abatidos, nos sentimos que le estamos fallando a Dios. Y cuando le fallamos a Dios, vienen los problemas, las consecuencias se acercan a nuestra vida, a nuestra persona.
Entonces, tengamos mucho cuidado, amemos a Dios de todo corazón, busquémosle de todo corazón. De lo contrario, vamos a ser abandonados. Y no es que nos abandone, sino que nosotros mismos sentimos su abandono por lo malos que somos, lo mal que nos comportamos. Nuestros actos no son dignos de Dios. Y cuando eso sucede, pues nos sentimos abatidos. Esto es una gran realidad, mis hermanos. Lo que el rey David sentía era la verdad. Él se sentía abatido porque los problemas le llegaban continuamente. Las guerras estaban continuas en él. No podía alejarse de ellas. Pero cuando Dios le hacía sentir ya que él se estaba acercando ya en realidad de todo corazón a Dios, pues obviamente que las ayudas volvían y el rey David se sentía que estaba de nuevo en el camino correcto, en el camino que va a la verdad. Hermanos, yo me imagino que ellos en aquel entonces también sentían que al portarse bien con Dios, también no solamente iban a recibir todo lo que Dios les daba, sino que un día también ellos iban a gozar de esa gloria eterna. Aunque no se hablaba de eso, aunque en aquel tiempo nunca se llegó a hablar de que había una vida eterna, les aseguro que ellos ya lo sentían en su interior, en su persona. Porque Dios les hacía ver todas las cosas a través de los profetas, pero a la vez también ellos miraban la gloria de Dios muy cercana a ellos. Ellos sentían que se merecían lo que Dios les ofrecía. Y por eso es que luchaban continuamente contra el adversario, cuidaban de su pueblo y cuidaban de su gente. Y Dios siempre estuvo con ellos, nunca los abandonó, y el pueblo siempre le amó a este rey. Hubo reyes despreciados por la gente judía, pero ¿por qué los hubo? Porque abandonaron a Dios, se acercaron a otros dioses, y esos dioses, pues obviamente que no les iban a ayudar en nada, y Dios también los abandonó. El verdadero Dios se alejó de ellos y sintieron el abandono. ¿Por qué, hermanos? Porque nos alejamos del que todo lo puede. No nos alejemos, busquemos de Dios y Él no nos va a dejar. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz día.